pero ya estamos listos para comenzar. Y quiero comenzar contándoles algo que experimenté en el 2018, hace ya algunos años atrás. Yo estaba en un viaje que era un viaje que había soñado por muchos años. Estaba en una isla exótica y era algo por lo que habíamos trabajado de alguna manera, pero, y quizá ahí pueden ver un poquito, no quise traer más fotografías para... pero yo estaba ahí en ese día, ese lugar, Yamel me tomó esa fotografía, y a pesar de que estaba en un viaje que había soñado, algo que deseaba, que aparentemente estaba disfrutando y que debería estar súper contento, ese día estaba confundido. ¿Alguien se ha sentido confundido alguna vez? Y traigo esto porque hemos estado hablando sobre dos personalidades, el hijo pródigo y el hijo mayor, y hemos hablado también de un camino, en algunas traducciones es una puerta angosta y otra puerta o camino muy amplio. Y ese era un problema para mí, porque estaba en esa situación de mucha confusión. Estaba pasando un problema financiero enorme y ellos se iban a decir: Gerardo, ¿cómo es posible que estabas pasando un problema financiero y te fuiste a una isla exótica en un viaje así? Pero muchas veces cuando estamos en confusión hacemos tonterías, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que haber hecho ese viaje haya sido una tontería, pero quizá no hubo planeación de antemano y estaba ahí en ese día disfrutando aparentemente de ese lugar, pero en mi mente había mucha confusión. Y a veces así vivimos en esa confusión porque tenemos demasiadas opciones. Y ese es un grave problema. Y muchos llegamos y los domingos normalmente nos vemos felices, nos vemos alegres, aquí nos saludamos, nos preguntamos cómo estás y siempre estamos bien, siempre estamos, en algunos lugares decimos en victoria, bendecido, súper bien, y la realidad no es esa. A pesar de que nos vemos con caras felices, el lunes que nos levantamos por la mañana tenemos una confusión terrible. ¿Quién se ha sentido así alguna vez? ¿O quién se siente así todos los lunes? Porque nuestra oración de los lunes es: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya es lunes. ¿Qué es lo que qué decisiones tengo que tomar? ¿Para dónde tengo que ir? Y un problema que me estaba ocurriendo a mí en ese año 2018 era que mi negocio había fracasado. Más bien no mi negocio, yo había fracasado por la toma de decisiones incorrectas y de pronto vinieron un montón de opciones nuevas, muchas. Vinieron llamadas de amistades, personas que yo ni me acordaba que había conocido y me llamaban y me decían: Gerardo, vente a trabajar con nosotros, mira, vamos a hacer esto, está este otro proyecto, mira, vamos a hacer aquello. Y empezaron a llegar un montón de opciones, algo que quizá sea bastante bueno, pero para mi mente que trabaja diferente no era tan bueno. Ver hacia tantos lugares era complicado para mí. Ustedes han visto a esos domadores de leones, han ido, bueno, ya no se ven los circos, ¿verdad? Pero quienes, los millennials no recordarán esto, algunos de aquí sí, que entraba ese domador con un látigo, ¿y qué más tenía en la otra mano? ¿Alguien se acuerda? Un banco o una silla, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué usaban un banco o una silla? Porque tenía 4 patas. Y el león es un animal de enfoque. Él ve una presa y va tras ella. No hay nada que lo pare. El estar viendo el látigo que lo lastima y 4 patas, no sabe para dónde ir. Y nosotros tenemos ese tipo de mentalidad. Cuando vemos demasiadas opciones, nos cerramos y no sabemos qué hacer. Esa es la gran ventaja por la que sobreviven esos domadores. Si se fijan, la mayoría de los ataques de esos leones en videos que han surgido de circos es cuando bajan el banquito o se quitan la silla. ¿Por qué? Porque el león puede ver a su presa. Entonces es más fácil. Y esa confusión no me dejaba tomar buenas decisiones. Y entonces empecé a tomar muchas malas decisiones, constante, una tras otra, y de pronto
me encontré en un punto en el que ya no sabía qué hacer. Me levantaba todas las mañanas, me ponía frente a la computadora, pero no venían ideas. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. No sé si a alguien esté pasando esto, pero es horrible. El levantarte, decir, tengo que hacerlo porque si no lo hago, no sobrevivimos, y si no sobrevivimos va a haber caos. Y entonces empezaba yo todas las mañanas como que queriendo hacer muchas cosas. De hecho, salía a caminar, a correr un poquito para ver si así las ideas fluían, y no pasaba nada. Llegaba la tarde y eso era lo peor que me podía pasar, porque sentía que el mundo se me venía encima, que me faltaba la respiración, que no estaba haciendo nada, que estaba desperdiciando el tiempo, y entonces venía toda esa culpa. Y yo dije, algo está mal en mí. En el 2019, justo el Día del Padre, Yamel me hace un regalo poco peculiar, porque yo entré al área de oficina que tenemos en casa, y cuando veo el pizarrón, decía Feliz Día del Padre, y de abajo decía bienvenido a, y el nombre de un mentor de productividad. Y yo dije, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata? Entonces cuando voy con Yamel, porque yo sabía el costo que tenía el tener un mentor así en productividad, y le dije, ¿eso que está en el pizarrón es verdad? Y me dice, sí. Y dije, oye, ¿estás viendo que la situación está complicada, que las finanzas no están bien, y acabas de gastar dinero contratando a esta persona? Dije, estás loca, qué mal regalo me diste. Sin embargo, y fue una discusión que tuvimos, sí, yo discuto con Yamel. Es raro, ¿verdad?, pensar que pueda tener una discusión con mi esposa, pero no, eso pasa todo el tiempo cuando nos estamos poniendo de acuerdo. Y recuerdo que llegó el primer día que tenía que reunirme con ese mentor de productividad, y en mi mente, cuando escuché productividad y lo que había leído, lo que había estudiado, dije, este tipo me va a poner ahora sí a hacer las cosas que no estoy haciendo, y voy a estar haciendo un montón de cosas, voy a poder a lo mejor ya llegar a ese punto que quiero llegar. Cuando me reúno con él el primer día, me dice, él es un colombiano, y me dice, Gerardo, después de las preguntas de conocernos y todo eso, él me dice, ¿qué tienes que dejar de hacer para que puedas avanzar? Cuando él me dijo eso, me sacó de órbita, porque normalmente si nosotros queremos avanzar hacia un lugar, ¿qué tenemos que hacer? Más cosas, ¿no es cierto? Oye, quiero lograr esto, tengo que hacer más. Y ahora mi coach, que ya me habían contratado de productividad, me estaba diciendo, ¿qué tienes que dejar de hacer? Y a lo mejor ustedes dicen, ¿y esto a mí qué me sirve? Ahorita van a ver el punto. Cuando él me hace esa pregunta y mi cabeza hizo cortocircuito, él me dice, el problema tuyo es que quieres hacer muchas cosas al mismo tiempo y por lo tanto no haces nada. Ese día entendí lo que es la productividad. Empecé a tener días libres de descanso, empecé a tener horarios para hacer las cosas que hago, en fin, empezó a cambiar mi ritmo de vida, y entonces comprendí que tenía el mejor regalo del Día del Padre. Después se lo agradecí a Yamel, le dije, oye, gracias, hemos hecho una buena amistad con este coach de productividad, y a través de él conocí a un montón de gente increíble. Lo interesante de esto es que cuando vemos que Dios nos dice hay dos caminos, uno estrecho y es difícil, pero te lleva a un lugar que te conviene, y está el otro que es muy amplio, con muchas opciones, nos lleva a este punto. Cuando vemos ese camino estrecho, el único enfoque que nosotros podemos tener es hacia una persona, y esa persona es Jesús. Cuando vemos ese camino amplio, yo sé que ese camino amplio habla de perdición, de muchas cosas así, y que se nos hace fácil entenderlas, pero muchas veces ese camino amplio está lleno de distracciones también. Distracciones que no nos dejan incluso relacionarnos con Dios. Hay muchas personas que
se distraen en la religión. Miren, yo conozco lugares, y respeto mucho las formas en que lo hacen, tienen un servicio o 2 o 3 el domingo. El lunes se reúnen para hacer oración. Martes los hombres, miércoles las mujeres, jueves de guerra espiritual, viernes se inventan algo, sábado jóvenes y el domingo otra vez. Y están todos los días metidos en actividades que no estoy diciendo que sean malas, pero que quizá los distraen de cosas que son más importantes. El 95% de pastores que viven bajo esa situación y que meten esa presión a sus iglesias acaban teniendo muchos problemas familiares, sus hijos acaban odiando la iglesia y ellos mismos terminan mal. Muchos de ellos han acabado en suicidio. ¿Cómo un pastor se suicida? Porque se ha olvidado de lo más importante. Cuando vamos y vemos ese camino angosto y difícil, no es difícil porque te van a golpear o te van a suceder cosas malas. Se vuelve difícil porque tienes que dejar de ver tantas opciones y enfocarte ¿qué? En una. Hay lugares donde idolatran figuras, ¿cierto? Eso lo conocemos todos. Pero hay otros lugares donde la idolatría no es una figura, es una forma de orar o una práctica de ayuno o la cantidad de canciones que se cantan. No estoy diciendo que el ayuno, la oración o cantar a Dios sea malo. Lo malo es que lo vemos como una opción a nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual solo depende de nuestra relación con Jesús. Si no hay una relación con Jesús, no importa qué bonito cante, cuántas palabras use para orar, o cuánto tiempo o cuántos días me la pase ayunando. De nada va a servir, porque es solamente una práctica y no es la vida espiritual. La vida espiritual es nuestra relación con Jesús. Por eso se vuelve complicado el camino angosto, porque tengo que dejar de lado todas esas cosas e incluso dejar de lado mi propio orgullo, mi propio ego. Miren esto, Adán y Eva, ¿los recuerdan? ¿Alguien los conoce? ¿Alguien quisiera conocer a Eva y reclamarle algo? Bueno, Adán y Eva, ¿qué ocurre con ellos? No tenían opción. Lo único que hacían era tener una relación y una comunicación directa con Dios. Cuando vienen las opciones, ellos dejan de ver a Dios y se empiezan a ver a ellos mismos y dicen, espérate, ¿qué está pasando aquí? Estamos desnudos. Perdieron el enfoque. Y después se hicieron ropas con hojas y ya conocemos toda la historia. Empezaron a ver cómo agradaban a Dios. Anteriormente no buscaban agradar a Dios, buscaban simplemente tener una relación con Dios. Y después empezó, ¿cómo agradamos a Dios? Pues yo creo que si hacemos alguna actividad como un congreso cristiano, eso va a agradar a Dios. No estoy diciendo que sean malos. ¿Cuál es la razón de hacerlo? Pero si empezamos a cantar no 1 hora, sino 2 horas, yo creo que eso le va a agradar a Dios. Y ahí empezó esa búsqueda por agradar a Dios, que es imposible que tú y yo agrademos a Dios. ¿Sí sabían eso? Que es imposible que lo hagamos. Por esa razón tuvo que morir Jesús en la cruz, para agradar a Dios. Nosotros no lo podemos hacer. Entonces, hay muchas cosas que hacen que, en lugar de estar en un camino angosto y difícil, porque tenemos que decidir en enfocarnos solamente en una persona, nos vamos por el camino amplio. Decimos, esto es lo que vale la pena. Vean, el hijo pródigo tenía un enfoque. Él dijo, papá, dame mi dinero y me voy a gastar. Y se fue a gastar el dinero. Hizo barbaridad y media. Y después dijo, esto no está funcionando, creo que tengo que regresar a casa. Y regresó.
¿cierto? Él como que tenía ese enfoque. El hijo mayor, que estaba en casa, tenía muchas opciones. Él se podía ir, podía disfrutar de la vida que su papá le daba, de toda la herencia, del poder que el papá tenía. Podía hacer lo que quería. Y como tenía muchas opciones, ¿qué decide hacer? Nada. No disfrutaba la vida, no disfrutaba lo que el papá le daba, no disfrutaba ni siquiera el amor de su padre, que cuando el hijo pródigo llega y el padre lo abraza, él se enoja. Dice la Biblia que se enojó muchísimo. ¿Por qué razón se tenía que enojar? Porque él decía, de tantas cosas que yo puedo hacer, no estoy haciendo nada, y este ingrato lo abrazan, lo reciben como si fuera el héroe, como si, ¿qué pasó aquí? Y a veces cuando nosotros estamos en esas múltiples opciones de ese camino amplio, caemos en esa situación. ¿Y por qué aquel que es un pagano, que no va a la iglesia, que no ora, que no ayuna, le va bien en la vida? ¿Por qué yo que sí busco a Dios, que sí oro, que es más, hasta diezmo? No doy el diezmo, doy el 20%. La mitad de mi sueldo lo doy ahí. No me va bien. ¿Por qué? ¿Por qué si yo hago esto, aquello? Y volvemos a caer en un montón de distracciones que creemos que eso es la vida espiritual. Y estamos perdidos en un montón de actividades que no nos dejan disfrutar. Hace algún tiempo escuchaba un pastor que pude conocer. Él decía, si yo pudiera demandar, es un pastor, a la iglesia donde yo me crié, lo haría. Sé porque mientras mis amigos jugaban básquetbol, yo tenía que estar viernes y sábado en vigilia, ayunando, llorando. Y me perdí muchos partidos, me perdí el tener buenas amistades, de crear relaciones, porque me decían que eso era la vida cristiana. Y sí, orar, ayunar es parte de nuestra naturaleza, pero disfrutar la vida también. ¿Cuántos creen que Dios nos creó para que disfrutáramos la vida? O para tenernos como esclavos. Tienes que hacer. Señores, tenemos un serio problema, porque realmente hay y existen tiempo. Dice el gran sabio Salomón que hay tiempo para todo, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo decido ir sobre un camino enfocado, no le estoy diciendo no a todas las cosas. Estoy diciendo no a muchas cosas en ese momento. Pero hoy en día preferimos la distracción. Y ese es el problema que hoy vivimos. Estamos distraídos en un montón de opciones. Un montón. ¿Saben? A veces en casa tenemos una regla que por lo menos a la hora de la comida, cuando estamos los 4 sentados, no hay teléfono. No contestamos llamadas, no hay nada de eso. Y entonces eso nos ayuda a tener un enfoque en una plática familiar en ese momento. Quizá no podemos estar todo el tiempo juntos ahora, pero ese momento se vuelve especial porque no tenemos teléfonos. Cuando estamos viendo la televisión, igual, evitamos, si nos sentamos a ver una película, adiós, teléfonos. Porque ¿cuántos estamos platicando con alguien y lo que estamos haciendo es, no, sí, fíjate, y estamos en el teléfono, viendo lo que está pasando del otro lado, viendo si Trump sigue vivo o no, quién fue, si es una conspiración, si fue, y estás perdiéndote el momento más importante de tu vida en ese momento, el tener una conversación con tu familia. O vas a visitar a tus papás, que no los ves todo el tiempo y estás pensando en hacer otras cosas. Miren, somos tan dispersos que cuando estamos comiendo, y eso lo hacen mucho las mujeres, estás en el desayuno y apenas estás a mitad de desayuno y te preguntan, ¿y qué vamos a comer hoy? ¿Qué se les antoja? No se están ni disfrutando lo que prepararon y lo que están comiendo en ese momento y ya están pensando en qué van a comer más tarde.
O sea que ya arruinaron ese disfrute que tenían en ese ratito. Es naturaleza de las mujeres, así son normalmente. Casi todas están pensando en 1000 cosas al mismo tiempo, pero eso lo que hace es que no disfrutemos, ¿no? Algunos de ustedes están pensando ahorita qué van a comer después de que yo deje de hablar. Porque así actuamos, estamos buscando un montón de distracción. ¿A cuántos les ha pasado que abren su teléfono y dicen, voy a distraerme un ratito? Y empiezas a ver un video y luego ves otro y cuando te das cuenta ya pasaron 2 horas. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Y se sintieron mal estar 2 horas ahí? De momento no. Pero después dicen, ¿cómo se fueron 2 horas? ¿Por qué me quedé ahí 2 horas? Entonces empezamos a buscar esas distracciones. Algunos sabemos lo que tenemos que hacer. Miren, lo voy a poner fácil. ¿Quién ha dicho, este fin de semana limpio la casa? Le voy a hacer una limpieza extrema. ¿Lo han dicho alguna vez? O hombres, ¿quién dice, este fin de semana voy a arreglar estos desperfectos de la casa? Y entonces llega el fin de semana para hacer todo. Y dices, bueno, lo primero, vamos a comer algo. Vamos a desayunar, voy a preparar un cafecito. Y de pronto prendes la televisión y te das cuenta que hay un partido de fútbol que no sabías. Y es más, es una repetición de hace 2 meses, pero no lo viste. Tengo que verlo. En lo que arreglo, voy a ver el partido. Y te sientas a ver el partido. Ya no estás haciendo nada. Después de eso dices, bueno, hay que ir a comprar algunas cosas para poder arreglar lo que tengo que arreglar. Vas, sales y te encuentras alguna amistad, te quedas platicando. Pasan cosas en el camino, llegas en la noche a tu casa y dices, mañana lo hago. Ya es demasiado tarde. ¿Y qué ocurre después? Es domingo, hay que levantarse tarde, mira esto, y se nos fue el fin de semana y no hicimos nada, porque teníamos muchas opciones, podíamos hacer muchas cosas. ¿Quién ha dicho que no hay nada que ver en Netflix? ¿Alguna vez han escuchado eso? ¿O han escuchado a sus hijos decir, mamá, papá, estoy aburrido? Y uno dice, ¿cómo es posible? Yo antes tenía canicas, un trompo y un yoyo y ahora tú que tienes tantas opciones te aburres. ¿Saben por qué? Porque no tenemos enfoque. No tenemos la mirada puesta en una sola cosa. Nos gusta ver tantas cosas. Y el mundo está caminando hacia allá, hacia tenernos en muchas distracciones. Cada vez son más complejas, cada vez se vuelven más interesantes y nos atrapan con mayor facilidad. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos perder el enfoque muy rápido. Y muchos pueden estar creyendo que tienen una relación con Dios, cuando lo que tienen es una distracción con cosas a las cuales estamos haciendo nuestros dioses. Y ese es un grave problema. Y es ahí donde tenemos que cuidar. Si tú dices, mañana, es más, yo sé que les ha pasado, les llaman por la mañana, 8 de la mañana, y les dice un familiar o alguna amistad, oye, al mediodía voy a visitarte. ¿Qué pasa en 4 horas? Lo que no ha pasado en 6 meses, ¿no es cierto? Porque te enfocas. Dices, en 4 horas vienen, hay un tiempo, tengo que ir y hacer todo esto, y lo haces. Quizá no lo haces perfecto, no lo haces como querías, pero lo haces. Y eso es justamente a lo que nos lleva a este camino angosto. Es decir, este es el camino, por aquí, no te distraigas, ven acá, derecho. Y eso nos va a llevar a tener una mejor relación con Dios. Uno de mis problemas en ese entonces, con esta situación que estaba viviendo, era que tenía tantas opciones, pero no estaba caminando hacia el lugar que tenía que caminar. Error de principiante, pero nos pasa constantemente. Creemos como que ya
tenemos cierto dominio, como que, Dios me has dado talentos, creo que yo puedo decidir. Señor, creo que he tomado tan buenas decisiones en mi vida que ahora lo puedo hacer. Y nos olvidamos. Y yo empecé a preguntarle a un montón de personas que tenían buenos resultados, que Dios me había permitido conocer, y todos tenían opiniones diferentes. Y cada vez que me daban una opinión, era diferente al del otro y al otro, y yo decía, ¿qué tengo que decidir? Y ahí entendí que definitivamente cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, todo cambia. No voy a revisar mi correo, estoy revisando mis notas, que no se me olvide nada. Y esa es la gran razón por la cual el mayor regalo que nos puede dar la confusión, no es el único regalo, pero es uno de los mayores, es que nos crea insatisfacción. Ese es el mayor regalo que podemos tener de la confusión, porque no sentimos satisfacción por nada. Hoy en día es una de las etapas en la humanidad donde mayor insatisfacción existe en el ser humano. No están satisfechos. Compren lo que compren, logren lo que logren, se sigue sintiendo mal. Necesito más, necesito hacer algo más, necesito trabajar más, necesito hacer... Y eso nos está llevando justo a perdernos de tener ese enfoque en nuestra relación con Dios. Y hay cosas y hay señales en nuestra vida que nos llevan a entender eso. Hay cosas en las cuales vemos como una prioridad y decimos, esta es mi prioridad y esto es lo único que tengo que hacer, pero cuando de pronto surgen preguntas que hacen muchas veces personas que se dedican a la motivación y te dicen, ¿qué harías si te quedaran 6 meses de vida? Y ahí es donde decimos, no, pues todo lo que quería hacer ya no lo quiero hacer. Ahora quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Quiero disfrutar a mi familia, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ahora sí, quisiera, y a veces nos pasa, y decimos, quisiera pasar más tiempo con este familiar, pero ya no está. Me quedé con ganas de preguntarle, pero no le preguntaste. Porque muchas veces la vida nos va llevando y nos va arrastrando y nos hace olvidarnos de qué es lo más importante. Cuando tenemos una buena relación con Dios, podemos tener una buena relación con todo el mundo y actuar como ese padre amoroso, perdonador y que de alguna manera restauró a ese hijo pródigo. Y eso es lo que muchas veces dejamos de lado por tantas distracciones. No estoy diciendo deja de trabajar. Gerardo dijo, olvídense de todo eso y mejor váyanse a disfrutar. No, tenemos que ser responsables, pero tampoco te desvivas. No, hay momentos y hay etapas y está bien. Si hoy estás empezando un negocio, está bien, vas a necesitar mucho tiempo para construir ese negocio y es bueno. Pero si llevas 10 años tratando de construir ese negocio y sabes que no está dándote y te está robando el tiempo con tu familia, entonces tienes que empezar a reevaluar. Si estás teniendo mala salud por el ritmo de vida que llevas, tienes que empezar a ver que son señales que Dios te está dando y que tienes que empezar a cambiar. Algunos saben que me pasó algo en mi vesícula y empezaron a producirse ahí piedras en grandes cantidades. Y justo el año pasado, por estas fechas, yo empecé a sentir un pequeño dolor, pero no le puse atención, porque estaba en un proceso de reconstruir algunas cosas, y entonces no le hice caso, el dolor se fue intensificando, dije una pastilla lo resuelve, no pasa nada, hasta que el dolor ya no me dejaba dormir, ya él se dio cuenta y me obligó a ir al médico. Yo decía no tener tiempo para ir al médico. Me tocó, dije, bueno, voy a la consulta a ver qué me dice, ahí me dan el diagnóstico y empieza el proceso de te tenemos que operar. Y entonces dije, ok, extendamos lo más que se pueda esa operación, porque ahorita no tengo tiempo. Y de pronto las piedras decidieron salirse de su lugar.
tapando ciertos conductos que era peligroso que estuvieran tapados, y estuve varios días en el hospital de urgencia. No tenía tiempo y ese día todo que cambió. Ahora no era si quería tener tiempo, ahora tenía que cuidar mi salud. No esperemos que la vida nos lleve así, porque a veces, a lo mejor esto fue algo muy sencillo. Bueno, todavía sigo lidiando con esas piedras, pero no es algo que sea tan complejo. Pero cuántas cosas que se han vuelto complejas en nuestra vida las hemos puesto debajo de la alfombra por no querer enfocarnos en eso que tenemos que ponerle atención. Y es por eso que quiero hablarles de 3 cosas que son importantes a la hora de trabajar con esta enseñanza que hemos tenido a lo largo de esta serie. Y esas 3 cosas son hábitos, decisiones y relaciones. Son 3 áreas muy importantes que tenemos que cuidar. Tenemos que ser personas de hábitos. Los hábitos son cosas que hacemos repetidamente y que nos permiten tener un resultado. Si vemos la Biblia estaba llena de hábitos. Muchos personajes en la Biblia se nos hablan de sus hábitos. Unos oraban muy temprano en la madrugada, otros tenían un tiempo de comunión con Dios por la tarde, algunos tenían ciertas prácticas, pero todos tenían ¿qué? Hábitos. ¿Qué hábitos estamos teniendo nosotros? Hábitos es comprometernos a hacer algo. ¿Cuántos de nosotros por la mañana decimos, voy a ser agradecido con Dios por todo lo que me da? Eso es crear un hábito, levantarte todas las mañanas y dar gracias a Dios por las cosas que tienes, por las cosas que están pasando. Pero lo que hacemos normalmente es sustituirlo por otro hábito para no estar enfocados. Y prendemos la televisión o corremos al teléfono a ver las notificaciones, a ver si el mundo sigue igual que como lo dejé antes de irme a dormir. Entonces, estamos siempre distraídos. Los hábitos nos permiten tener mayor enfoque. Si mueres porque tu casa esté limpia, ponte hábitos. Y a lo mejor di, todos los días, por 20 minutos voy a hacer algo para mantener mi casa en orden. No por 5 horas, por 20 minutos. Y te vas a dar cuenta que de 20 minutos en 20 minutos todos los días vas a tener una casa más ordenada. ¿A quién le gusta leer aquí? Casi a nadie, ¿verdad? Digan, oye, voy y me compro un libro. Es algo que, ¿quién no se duerme leyendo un libro? ¿Quién no se ha dormido que, Señor, ahora sí voy a leer la Biblia, y la empieza a leer y te dice, Señor, me metes en un sueño profundo, no sé si me quieres hablar o algo me está pasando, porque no tenemos ese hábito. Pero si en lugar de querer leer la Biblia en un año, están bien los planes de un año, pueden usarlos, pero si en lugar de querer leer la Biblia en un año, solamente dice, Señor, voy a leer una página al día, una sola página, o es más, voy a empezar leyendo un versículo al día, empiezas a crear un qué, y te estás enfocando en eso. Señor, soy pésimo para orar, no sé ni qué decirte, no sé cómo platicar contigo. Desarrolla un hábito y eso te va a ayudar, así como todos los personajes en la Biblia tienen buenos hábitos. Otro hábito, por ejemplo, puede ser el de comenzar a ahorrar. ¿Cuántos han pasado crisis financieras? ¿Cuántos han pasado? Y se pone difícil. La Biblia nos dice, hey, mira, vacas gordas, vacas flacas. Crea un hábito de guardar un poquito de grano para que no sufras y lo puedas hacer. Entonces, todo eso es parte de desarrollar un estilo de vida a través de hábitos. Jesús tenía esos hábitos. Los discípulos empezaron a seguir los hábitos de Jesús. Uno de los grandes hábitos que tenía Jesús era perdonar a la gente, ¿no? Yo sé que ese no les va a gustar. Porque podemos perdonar a alguien que me conviene su amistad, sí, le voy a perdonar esta falta. Algo que hablaba Pepe hace un rato, que es lo peor que te han hecho, ¿no? Pero
¿Qué pasa cuando es alguien que te dañó bastante? No tenemos ese hábito. Y la Biblia dice que tienes que aprender a perdonar ¿cuántas veces? 70 veces ¿qué? 7. ¿Será eso un hábito? ¿Será el que nos está invitando a desarrollar ese hábito de perdonar y perdonar y perdonar? ¿Se dan cuenta lo interesante que se vuelve un camino que parecía muy angosto y muy complicado? Cuando tomo la decisión, empieza a dejar de ser complicado ese camino y empieza a ser más llevadero. Se empieza a ser más fácil. Era complicado, pero ahora es ¿qué? Fácil. Porque antes tenía dos opciones, o más, ¿verdad? Odiar a la persona o perdonarla. Algunos incluirían ahí erradicarla de la faz de la tierra o cuestiones así. Pero hoy tienes una sola opción. ¿Cuál es esa opción? Perdonarlo. No te tienes que quebrar la cabeza. Perdónalo. Es más fácil. Y eso es lo bonito. Lo segundo es que puedas trabajar con tus decisiones. Estar mejor informado te permite tomar mejores decisiones. Gerardo, ¿cómo puedo tomar mejores decisiones en la vida? Para mí es difícil. Salomón nos dejó los proverbios. Lee el libro de Proverbios. Si lo lees todos los días, un proverbio al día, vas a ser una persona más sabia a la hora de tomar decisiones. Sí, sé que hay decisiones ahí que no van con nuestro tiempo, pero son decisiones que te van a ayudar muchísimo en tu día a día. Vas a aprender bastante. Y tomar decisiones con información es mejor. Yo tomé muchas malas decisiones porque no busqué la información correcta. ¿Saben? Es difícil el decir, pero es que siempre voy a tener buenas decisiones. No, vas a fallar, pero vas a fallar menos. Y lo mejor de todo, que como el hijo pródigo, si fallas, tienes un padre amoroso que te va a volver ¿a qué? A recibir. Ese camino amplio te dice, si fallas, estás perdido. Ya no hay más para dónde ir. No hay opción, no va a haber perdón para ti. Pero el camino angosto dice, tranquilo, si fallas, tú sigue caminando porque este es solo el camino, no es el final del camino. Y tus relaciones, importante, cultiva buenas relaciones constantemente. Apóyate de personas que están en ese camino angosto, porque va a ser más fácil. Apóyate de esas personas que están teniendo las mismas luchas que tú, pero tienen la mirada puesta en la misma persona que tú. Eso hace una gran diferencia. Puedes buscar un montón de personas que te aconsejen, un montón de personas que busquen la mejor solución para ti, pero si no tienen la mirada puesta en Jesús, hay un 99% de que te equivoques nuevamente. Busca buenas relaciones. ¿Saben lo que a mí me ayudó muchísimo en ese tiempo de mucha turbulencia? Tener buenos amigos. Amigos que no sabían lo que yo estaba pasando, pero el solo hecho de estar ahí con ellos, escucharlos, verlos, eso te cambia la perspectiva. Te hace ver. Es por eso que existe comunidad. Es por eso que existen estos lugares donde podemos reunirnos con personas. Lamentablemente los han echado a perder con algo que se llama perfección o espiritualidad, en la que todo el mundo está bien, en la que si estás mal es porque ya te alejaste de Dios y eres una mala influencia para todos. Pero lugares como comunidad donde podemos venir y decir, estoy roto. Hace 8 días me vieron feliz, me vieron contento, estaba súper bien, Dios estaba hablando a mi vida, pero hoy estoy roto. No escucho la voz de Dios, no sé si voy por el camino correcto, no sé qué está pasando conmigo, necesito un abrazo. Es para eso que existen estos lugares.
No son solo para ver quién es el más santo, a ver quién flota más, o a ver a quién le sale más polvo de oro de las manos, o a ver cuánto llevas en tu récord de demonios expulsados. No, ni Jesús lo hacía. Es más, Jesús les decía, yo no quiero que pierdan el enfoque en lo que yo estoy enseñándoles. Por eso cuando liberaba a un endemoniado, él no hacía alarde de todo eso. ¿Vieron? ¿Vieron lo que hice? ¿Vieron mi poder? ¿Vieron? Él decía, calmados, eso era algo que tenía que pasar. Resucitaba muertos. ¿Y qué decía Jesús? No digan nada de lo que sucedió aquí. Y pueden buscarlo en la Biblia. No estoy mintiendo. Jesús no decía, por favor, tómenme un selfie con el que resucité. O déjame entrevistar a este demonio. No, porque eso no era lo importante. Lo importante es que pudiéramos conocerlo a quién. A Él. Y eso es lo increíble. Y cuando lo conocemos a Él, podemos entender esas preguntas que surgen en nosotros. ¿Cuál es el camino? ¿Qué debería de buscar de esta vida? Quiero finalizar, miren, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo sé que a muchos no les gusta que hagamos esto, pero si cambiara esta versión diría, la distracción no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Y si ustedes siguen creyendo que abundancia es dinero, o que soy bendecido porque tengo dinero, estamos perdidos. Eso es parte de, pero no lo es todo. Si tú te pones a pensar, todo lo que tienes hoy en día es una gran bendición en tu vida. Y a lo mejor estás distraído pensando en que te hace falta algo más. No estoy diciendo que te quedes ahí, estoy diciendo que seas agradecido mientras sigues avanzando. ¿Y quién es el camino? No cuál es el camino. Porque nos preguntamos, ¿cuál es ese camino angosto? Más bien, ¿quién es ese camino angosto? Jesús dijo, yo soy el camino. Si te sientes perdido porque no estás viendo a Jesús, es porque ya te saliste del camino. Gracias a Dios puedes regresar. Y termino con Mateo 11:28. Me gusta mucho. Dice, ustedes viven siempre angustiados y... ¿Será verdad eso? Vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Es difícil entonces el camino angosto? Se vuelve mejor. Va a ser difícil al principio porque tengo que decidir, pero después se vuelve mejor. Obedezcan mis mandamientos y aprendan, de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, no una falsa humildad. Conmigo podrán descansar. Y me encanta cómo finaliza. Disculpen ahí la referencia, olvidé cambiar, es 30, no 29. Dice, lo que les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Va a haber una carga, pero va a ser ligera. No va a ser complicado. Se vuelve más fácil si tenemos la mirada puesta en Jesús. Creo que les conté de un niño que vi que tenía cáncer. Y el papá le está preguntando y le dice, ¿estás enojado con Dios? Y el niño, yo creo que tenía 10, 12 años, y le dice, no estoy enojado con Dios. Estoy agradecido con Dios porque esta enfermedad me dio a mí y no a uno de mis hermanos. Cuando yo escuché eso dije, wow, ese niño es increíble que tenga una respuesta así a esa edad. Porque él tenía los ojos puestos en Jesús, no en la enfermedad. Yo no sé qué es lo que hoy te tiene distraído de esa relación con Dios, de no poder experimentar esa paz que Dios tiene para ti.
de quizá ver tantas opciones que no sabes ni para dónde darle. Hoy quizás sea un buen día para que digas: Señor, he estado distraído, de pronto como que me cambié de carril, me fui a otro camino, pero creo que hoy quiero regresar a tener un enfoque para mantener una mejor relación contigo. Porque si tú tienes una buena relación con Dios, yo sé que quieren escuchar esto, que todo se te va a resolver, pero no todo se te va a resolver. Tu vida no va a ser color de rosa el día de mañana, pero a pesar de que estés pasando una situación difícil, de que perdiste un familiar, de que perdiste tu trabajo, de que tus finanzas no son las mejores, de que amistades que tú creías que iban a estar toda la vida y de pronto se fueron, a pesar de todo eso, vas a entender que Dios está ahí contigo. Y esa es la gran diferencia entre alguien que conoce a Dios y alguien que está disperso buscando opciones. Los que no conocen a Dios están deseosos de conocerlo, pero no quieren conocer una religión. Por esa razón inventan tantas cosas. Y yo cada vez que sale algo nuevo digo: pero si esto está en la Biblia, solo le cambiaron el nombre. La gente está buscando lo que tú y yo tenemos hoy, y es una relación increíble con Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Señor, gracias en esta tarde por la vida que nos das. Señor, hoy yo solo te quiero pedir que permitas que seamos personas enfocadas en una sola cosa, Dios. Yo sé que en este mundo tenemos que trabajar, pasamos situaciones difíciles, que la economía, que la política, Señor, tantas cosas que hay en nuestra cabeza que se han venido metiendo, que no nos permiten enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, y es tener una buena relación contigo, Señor. Sabemos que las reglas del camino están dadas, las tenemos ahí, las tenemos en nuestra mano, Señor, algunos digital, otros en papel. Señor, enséñanos a ser personas enfocadas en nuestra relación contigo para poder disfrutar más de esta vida en abundancia que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me recuerdas que no soy mi error.
cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confío.